tuve la suerte de que alguien me dijera, prepárate para lo peor. Si inviertes un poco más en la experiencia, vas a asegurar mayor retorno, mayor rentabilidad, mayor tiempo de vida del usuario en tu centro. Pero hicimos todo al revés. Empezamos haciendo el producto pensando que era la solución. Nunca pensamos en el problema. Y nos demoramos muchísimo tiempo en hacer el producto muy bonito, muy bueno, muy eficiente, para luego darme cuenta que no servía. Tiene que respirarse el bienestar en distintas aristas, en distintas dimensiones. Es hacer que la gente se sienta bien para que sea más eficiente, más productiva. Si no se hacen bien las cosas desde el inicio, es muy difícil ver que algo funciona a largo plazo. Con el tiempo he aprendido a no aferrarme al dinero. Era más como quiero que funcione. Mi meta es que funcione, que se use, que cambie vidas, que genere impacto. Ahora, está en nosotros el esfuerzo de convencer a la gente de probar y a través de la prueba vivir la experiencia y hacerles entender que realmente hay un cambio. José, gracias por venir. No, gracias Diego por la invitación, es un honor estar aquí. Quería tenerte en el podcast, uno, porque en verdad no hemos tenido un invitado del mundo de fitness, sí uno de salud y comida, pero no relacionado a entrenamiento y muchas cosas que ahora vamos a conversar. Y también porque creo que tienes un modelo de negocio que a mí me llama bastante la atención, que ahora vamos a conversar también. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, contento de estar aquí. Un día movido, pero ya felizmente libre para conversar las horas que sean necesarias. Está bueno. Sí. Bueno, para los que no saben, tú fundaste Monkey Fit, que como mencioné anteriormente tiene un modelo bien interesante. Voy a dejar que tú lo cuentes mejor que yo. En esencia, ¿qué es Monkey Fit? Bueno, nosotros permitimos el acceso corporativo a cientos de gimnasios con una sola membresía y además permitimos tenemos acceso a cientos de contenidos digitales de bienestar. Somos una plataforma de bienestar corporativo para las empresas, ¿no? Que es un boom ahora, ¿no? Ese tema de bienestar corporativo. Creo que ahora cada vez más las empresas están metiéndose a invertir más en sus colaboradores de maneras un poco innovadoras, se podría decir. Creo que ha sido mucho más relevante. Hoy en día, antes de pandemia de repente nosotros percibíamos que éramos dentro del top 10 una de las necesidades de recursos humanos. Hoy en día te diríamos que estamos dentro del top 3, top 5 como máximo, ¿no? Creo que es mucho más relevante. Se ha perdido muchísimo dinero. Se ha podido cuantificar cuánto dinero se ha perdido para las empresas a nivel de productividad, a nivel de absentismo, a nivel de siniestralidad. Imagínate cuánta plata se ha perdido en seguros por la pandemia. Entonces es mucho más eficiente prevenir que reaccionar, ¿no? Claro, el tema de retención de talento, ¿no? Es también, exacto, súper importante. A nivel de cultura, a nivel de rotación. O sea, son muchísimas cifras que realmente sí vale la pena hacer un esfuerzo adicional para mitigar ciertas cositas, ¿no? Entonces tu idea en esencia fue, oye, hay un montón de centros de salud, gimnasios, etcétera, que están todos de manera independiente. ¿Por qué yo no hago alianzas con todos estos y voy a empresas y les ofrezco un servicio donde básicamente le dan acceso a sus colaboradores a todos estos centros para que una semana prueben CrossFit, otra semana vayan a una piscina y naden, o un gimnasio, algo por el estilo? Sí, pero nunca pensamos en las empresas al inicio. De hecho, empezamos con un modelo 100% B2C. Identificamos el problema y el problema para nosotros, de hecho, al inicio era que no existía algo sencillo para aquella gente que quería empezar a hacer algo, ¿no? Partimos de un principio en el cual la persona muchas veces se ve frustrada por tratar de hacerlo. Existe mucha motivación al inicio para empezar a hacer actividad física, pero te encuentras con 10.000 barreras, todo es difícil, vas a un gimnasio, no te atienden como te gustaría que te atiendan, o simplemente tienes una experiencia que no es de tu agrado, ¿no? Hay gente que sí va al gimnasio y le encanta, pero hay gente que de repente va a clases de cycling y no le gusta, ¿no? Entonces, a partir de la variedad, de la flexibilidad, podemos hacer que encuentres lo que más te guste, ¿no? Ese es como el insight principal, ¿no? No, que tiene un montón de sentido, ¿no? La gente cada vez entiende de que es súper importante para su salud, bienestar emocional, empezar a hacer deporte.
pero no tienen idea en qué meterse, ¿no? No sé si nadar, no sé si hacer bicicleta, no sé si levantar pesas, no sé si bailar tal vez. Y tú les has dado esa opción. Y tú personalmente hacías deporte, o sea, ¿cuál era tu relación con el mundo de salud, fitness, bienestar? Prefiero el término de bienestar o wellness. No, creo que fitness se asocia más a... que está mal, ¿no? Pero se asocia más a alguien que estéticamente se quiere ver bien. Sin embargo, por detrás, fitness sí aplica a alguien que quiera moverse, que quiera hacer actividad física. Pero siempre estuve ligado, sí. He hecho deporte toda mi vida, he jugado fútbol, he hecho atletismo mucho tiempo de manera profesional. Siempre he estado haciendo actividad física. Y de hecho, a partir de ahí, de la constancia y la disciplina que se requiere, por ejemplo, ir a estudiar a la universidad y todos los días ir a entrenar, es que empecé a entender el efecto positivo que hacer deporte trae en mi vida. Tuve una experiencia justo creo que en el mejor momento en el que me estaba yendo en atletismo. Yo hacía salto largo y en una de las competencias, después de mucho tiempo, me empezó a ir bien. Tuve ahí un problema mental para poder concentrarme en los días claves. Y en un día en el que me estaba yendo súper bien, bueno, hago un mal cálculo, caigo mal en la fosa de arena, mi pierna se va para atrás, me rompo los meniscos. Estuve literal un año de para porque encima tuve un diagnóstico erróneo, pensaron que era otra cosa, no me operaron, ya era muy tarde para operarme. Estuve literal parado como un año. Y ese año fue terrible para mí. Y no me había dado cuenta, después de mucho tiempo me di cuenta que la pasé muy mal porque justamente dejé de hacer actividad física. Entonces a partir de ahí conecté el hacer actividad física con sentirte bien, ¿no? Y ese fue el motivo principal por querer hacer algo en esa línea, ¿no? Y a partir de ahí probé varias cosas hasta que llegué finalmente al concepto que hoy en día tenemos, ¿no? En relación a querer hacer algo, ¿sabías que querías emprender o consideraste en algún momento o voy a trabajar en una empresa relacionada a estos temas? Yo siempre he tenido como dos aficiones que me llenan. El deporte me encanta, me encanta hacer actividad física, me siento bien y por sobre todo me gusta bastante cuando alguien empieza a hacerlo, porque sé que está cambiando para bien su vida. Pero también me encanta la tecnología. Yo soy una carrera técnica, estudié sistemas de información y desde muy chico estuve bastante metido en este mundo. Entonces, digamos que sin saberlo pude conectar estas dos cosas. Y en el tiempo entendí que era emprender. Antes no se hablaba mucho de este concepto, ¿no? Y pude conectar, me empecé a sentir bien al saber que podía crear algo, ¿no? Hay siempre personas claves que admiras, ¿no? Entonces, en algún momento me afané con la vida de Steve Jobs, por ejemplo, y a través de eso, de querer generar impacto a través de crear algo, es que empecé a meterme más en el mundo del emprendimiento, en realidad, ¿no? ¿Leíste la biografía? Sí, he leído la biografía y he leído un libro se me fue el nombre, pero que es un periodista que habla mucho de Steve Jobs también, que no es la biografía formal, ¿no? Pero creo que para mí hablan incluso un poco más. Claro, yo me acuerdo, por alguna razón, cuando estaba en quinto de media, en el último año del colegio, le pedí a mi hermana, que estaba afuera, que me traiga el libro de la biografía de Steve Jobs, el de Walter Isaacson, creo que es el escritor, que pasó un montón de tiempo con él. Y mi hermana me miró como que el libro de Steve Jobs, tú, o sea, ¿qué estás hablando? O sea, ¿de dónde salió esto, no? Pero ese fue, me acuerdo, el primer libro, se podría decir, de negocios o relacionado a negocios que leí. Tampoco soy muy lector, tampoco he leído millones de libros, pero... Ese libro, el de Walter Isaacson, me lo regaló mi primer jefe. De hecho, una persona muy particular que aprecio bastante. Llegó un día, me lo regaló y ahí fue que de hecho me empecé a afanar con todo esto, ¿no? Y por mi cuenta después empecé a seguir en esta línea. Pero sí, a partir de ahí es que creo que el concepto, no te podría decir si siempre quise emprender, no sé. En el camino me fui enamorando, en realidad.
He mencionado antes en este podcast y en relación a Steve Jobs a esta charla famosa que da en Stanford, ¿no? En una graduación, donde básicamente el concepto principal que habla es de cómo solo mirando hacia atrás es que puedes conectar los puntos. Entonces, en tu caso es este afán por la tecnología, el bienestar, etcétera, que luego conectas en un negocio, ¿no? Eso es bien natural. Antes de Monkey Fit, ¿tenías otro negocio, otro emprendimiento, otro proyecto? Intenté hacer varias cosas, intenté hacer alguna vez una red social para conectar gente, No es poca cosa eso. enamorados, se llamaba De A2, nunca llegó a salir a producción. Hice algunos juegos. Iba a ser como que Tinder bonito. O sea, ¿cuál era el concepto? No, el concepto era, tienes una pareja y quieres planes para hacer con tu pareja. Ya. Un concepto de Join Us, pero solo para parejas, algo así. Nunca llegó a salir. Y algunas cosas más. Lo que más rescato, de hecho, es que en un momento me dediqué a hacer juegos para iPhones. Y hubieron por ahí un par que tuvieron bastantes descargas, pero... ¿De qué eran? El que más pegó fue, de hecho, un espermatozoide que tenía que recorrer un camino evitando preservativos para llegar hasta el óvulo, ¿no? Que era como una especie de de Angry Birds, pero está bueno, porque es buen marketing. Sí, funcionó, tuvo miles y miles de descargas. Nunca entendí, de hecho, en ese momento no sabía que tenía que seguir haciendo cosas para que siga funcionando. El concepto de hacer un juego, creo que el éxito de un juego recae en que siempre tengas que seguir avanzando, ¿no? Entonces lo hice muy plano, muy fácil de acabar, pero tuvo miles de descargas. ¿Lo desarrollaste tú o contrataste a alguien? Yo lo hice. ¿Y dónde aprendiste a desarrollar? Porque yo no tengo idea de cómo desarrollar un juego. Estudié sistemas de información, aprendí en la universidad. Pero no te enseñan allá a hacer una app. No creo. Me compré un par de libros, me compré una Mac Mini en ese tiempo. Me acuerdo que la llevaba a la universidad y la conectaba en los laboratorios de cómputo. Aprendí así, sí. De hecho, hasta el día de hoy, en mis tiempos libres, programo un poquito. Buenazo. ¿Y cómo nace Monkey Fit? O sea, ¿cuál fue o sea, ya hablaste un poco de cuál era el insight inicial, ¿no? Este como problema que había de personas que quieren introducirse al fitness, pero no saben necesariamente qué es lo que les gusta al fitness, al bienestar, a la salud como actividad. Empezó siendo una red social que conectaba lugares que ya existen para hacer deporte, pero en donde la gente podía comentar y calificar estos lugares, como un Foursquare, como un Google Maps, pero solo de lugares para hacer deporte. ¿Y dónde empezaste? Empecé en Lima, empecé aquí. El primer local ¿cuál era? ¿Te acuerdas? No, hicimos, de hecho no fuimos a tocar puertas. Lo que hicimos fue descargar de alguna manera bases de datos ya existentes. Me acuerdo que en ese tiempo Foursquare tenía un API libre en donde podías cada cierto tiempo solicitar información. Bajamos toda la información de Foursquare de esas categorías y las subimos y las adecuamos a una aplicación. Pero hicimos todo al revés. O sea, empezamos haciendo el producto pensando que era la solución. Nunca pensamos en el problema. Y nos demoramos muchísimo tiempo en hacer el producto muy bonito, muy bueno, muy eficiente. Y para luego darte cuenta. Para luego darme cuenta que no servía. Eso le pasa a tantas personas que de nuevo, ¿no? O sea, tienen una idea. Tienen una idea que no han validado con el mercado, no han hablado con muchas personas, tienen este insight que puede ser cierto como puede ser no, es una hipótesis. Y de frente se mandan con el desarrollo, ¿no? Invierten un montón de dinero, tiempo y esfuerzo en crear algo antes de primero hacer estas pequeñas validaciones, ¿no? En este mundo startupero hay este concepto, el MVP, el MVP, el producto mínimo viable, que es, oye, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Lo más barato, lo más mínimo, para primero validar, para luego sobre eso, si es que de nuevo el mercado lo requiere, le gusta, claro, cumple con el problema y ya luego desarrolla sobre eso, ¿no? Tal cual. Eso lo aprendí a la mala, ¿no? Después de este aprendizaje, que felizmente nosotros lo veíamos como algo fuera de nuestros trabajos. Me junté con unos amigos en la universidad a hacerlo. Y desde ya teníamos el nombre de Monkey Fit, ¿no? Relacionado al animal que está en movimiento, más parecido al ser humano. Queríamos reflejar ese concepto. Pero, y mira, te estoy hablando de 2010, 2011, hace muchísimo tiempo.
después, con el tiempo... Eso estás bien temprano ahí, sí, claro. recontra. Ahí la gente, o sea, 2010, la gente claro. estaba como que Facebook, como que, ¿qué es eso? Exacto, ¿no? Entonces, yo conozco a mucha gente que empezó a emprender en ese momento, muchos que han tenido mucho éxito, otros que no, pero recuerdo muchas caras que empezaron en ese momento, ¿no? Yo iba, me acuerdo, a algunos eventos en donde recién empezaba el concepto de startups, recién empezaba el concepto de validación y todo eso. Pero me sirvió como para aprender bastante, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tuve un poco más de tiempo, estuve igual conectado al sector, a la industria. Conocí mucha gente de gimnasios, de entrenamientos, de muchas cosas ligadas a bienestar por ese proyecto que nunca funcionó, pero me ayudó a conectar. Y en el tiempo encontré el concepto de la membresía flexible para acceder a cientos de lugares. Vi el modelo en otro país y dije, ¿por qué no hacerlo acá? Pero esta vez no me quiero equivocar. Y me acuerdo que fui a entrenar como a 50, 60 lugares por mi cuenta en 2-3 meses, pidiendo clases gratis, para entender, para conversar con la gente. Justo había llevado un montón de cursos de design thinking, entonces dije, voy a aprender todo, voy a aplicar todo lo que sé para hacerlo bien, ¿no? Y ahí validé un montón de cosas, validé el problema, validé que existía una necesidad. O sea, ¿cuáles Entonces eran esas dije, cosas? por ejemplo, que existe sí esa necesidad de querer hacer algo fácil, ¿no? De no tener las barreras que sueles tener cuando estás al 100% de motivación. Sabes que tienes que hacer actividad física porque de repente el doctor te dijo que si no te vas a morir 20 años antes, o porque fuiste a jugar con tus hijos, tus hijas, y no puedes ni dar una vuelta al parque, o porque subiste las escaleras de un edificio y sentías que te iba a dar una taticardia, ¿no? Otra vez te dio una lesión, como a ti. O tuviste una lesión y tenías que reengancharte, ¿no? Son momentos en los que, por alguna razón fuerte, sentimental en gran parte, sientes la necesidad de empezar a moverte, ¿no? Pero no solamente basta con la motivación, ¿no? Puedes tener la motivación del mundo, pero si no tienes las herramientas, no tienes la información, no tienes el tiempo, no tienes el espacio, el ambiente, va a ser muy difícil que enganches. Entonces, el problema principal es ese, ¿no? Que no existen facilidades para alguien que quiere empezar. Entonces, empezamos a desarrollar el producto, hicimos un MVP. En ese tiempo recién estaba de moda Join Us, por ejemplo. Ya estoy saltándome 3 años o 4 años. Pero esa primera versión, ¿qué era? O sea, ¿cómo funcionaba? Esta primera versión... Después de haber tú recorrido estos centros por tu cuenta. A ver, te estoy hablando al inicio, 2010-2011. Pasó un año más o menos. Hubo un gran vacío de hacer muchas otras cosas, seguir trabajando, seguir aprendiendo. En el 2016-17 empecé otra vez. Con el mismo nombre, porque bueno, me gustaba la marca. Y empezamos haciendo primero todo este análisis, esta experimentación, yendo a todos los gimnasios, entender cómo funciona, conocer gente. Y recién ahí diseñaron MVP. El MVP era una página en Join Us, un evento, para comprar el acceso al evento, que era en realidad la membresía, en donde cuando comprabas te escribíamos por WhatsApp, te mandábamos un PDF y te decíamos, estos son los lugares a los que puedes ir, escríbenos por aquí cuando quieras ir y nosotros te confirmamos la reserva. Y literal era yo en mi WhatsApp trabajando, porque todavía seguía trabajando, y atendiendo las consultas por WhatsApp para confirmar con los centros, ¿no? Ese fue el MVP. Y nos ayudó un montón a no desarrollar cosas que no valían la pena desarrollar, ¿no? Pero a partir de ahí justo empezó a funcionar, empezó a tener tracción, y ya venía súper alineado al concepto de querer emprender. Entonces dije, ok, este es el momento para saltar a la piscina. Y me arriesgué, dejé mi trabajo y me dediqué al 100%. Todavía no habían ventas suficientes como para soportar eso, pero había podido ahorrar algo, tenía el tiempo y dije, ok, invierto en una maestría y empiezo y me endeudo después para terminar de pagarla, o invierto mi tiempo aquí y tengo tanto tiempo de vida como para dedicarle al 100%, ¿no? ¿Tenías mucha presión de personas en tu vida para no hacer eso? En ese momento no. En ese momento estaba tranquilo, ¿no?
creo que eso es una gran diferencia y eso es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Yo realmente creo que si hubiese tenido la presión en ese momento de tener una familia o de, no sé, pagar un departamento o algo así, tal vez no me hubiese animado, ¿no? Es muy distinto. Y al menos ese era mi concepto en ese momento, ¿no? Hoy en día ha cambiado muchísimo. Voy a ser padre en 2 meses. Felicitaciones. Gracias. Estamos muy emocionados, contentos, ansiosos, estresados, todo en uno. Me imagino. Pero mi concepto justo en ese momento era como, oye, si en algún momento pasa que alguien dependa de ti, ¿realmente te animarías otra vez a hacer eso? Hoy en día mi respuesta es sí, pero en ese momento era no, ni fregando, no hay forma que arriesgue tanto. ¿Y te acuerdas hacia qué estabas apuntando cuando hiciste ese salto? O sea, ¿dónde pusiste la valla de lo que querías lograr como mínimo con Monkey Fit para que valga la pena hacer ese salto? Porque, o sea, en un lado del espectro es, no, vamos a ser un unicornio y vamos a estar en toda Latinoamérica y el mundo. Y en otro lado es, no, como que es un negocio que me puede pagar la misma remuneración que aspiraría igual en 3 a 5 años lograr y con eso estoy feliz. ¿Te acuerdas Sí, más o menos cuál era la idea? no pensaba mucho en términos económicos. Felizmente creo que también con el tiempo he aprendido a no aferrarme al dinero. Era más como pasar el día a día. Era más como quiero que funcione. O sea, mi meta es que funcione, que se use, que cambie vidas, que genere impacto. O sea, yo empecé realmente a hacer eso porque en el camino en el que fui a un montón de lugares, empecé a compartir en mis redes sociales a dónde iba y la gente me preguntaba consejos y yo me sentía bien ayudando a la gente. Yo me sentía... O sea, en tu círculo tú te sentías como que el chico bienestar. Tal vez sí, no sé, mirando hacia atrás tal vez sí, pero sí me hacía sentir bien el saber que si yo te ayudaba ibas a conseguir algo bueno. No tanto por querer resaltar, sino más bien por realmente me Aportar. alegraba. Claro. O sea, me alegraba, me Te hacía... llenaba. Exacto. Es difícil describirlo, pero me llenaba, ¿no? Y por eso es que dije, ok, voy a dar el salto y voy a animarme a llenarme más, generando más impacto, ¿no? Más que nada por eso. Y las métricas eran, ok, que se use lo suficiente como para que yo pueda estar tranquilo, ¿no? Sí, más que nada por ahí. ¿Y de ahí cuáles fueron las acciones para que crezca? Porque primero, de nuevo, volviendo al tema, ahorita, y quiero entrar de lleno a este tema porque creo que es importante, es de valor para la gente que escuche. Ahorita ustedes apuntan a empresas, o sea, B2B, venden de empresa a empresa, pero no empezaron así. Empezaron siendo B2C, ¿no? B2C, empresa, consumidor. Entonces, al inicio igual escalaste a personas, ¿no? Y tu idea era, yo, Diego, que, de nuevo, puedo tener una lesión o simplemente tengo un interés en probar varias actividades, te voy a pagar la membresía. ¿Y cuál es el precio más o menos inicial en dólares? Creo que desde $20 hasta $80, me parece, en ese tiempo. Y eso me da acceso a cómo funcionaba. Antes era por pases, es decir, comprabas $20 y tenías 6 pases al mes, algo así. Que podías repetir el mismo lugar 6 veces, como también podías ir a 6 lugares distintos. Tú elegías dónde usar tus tickets, ¿no? Claro. Así funcionaba el modelo. Nos dimos cuenta en el camino que el costo de adquisición de cada cliente nos estaba saliendo altísimo y el retorno no era suficiente. Uh-huh. Entonces empezamos a dar muchas vueltas en tratar de hacer el proceso más eficiente para que sea rentable. Creo que siempre igual tuve ese mindset de esto tiene que dar plata, al menos. Entonces nos dimos cuenta rápido, felizmente. Y, a ver, intentamos hacer muchísimas cosas para reducir ese costo. Lo que pasa es que en el periodo normal tú ibas a un lugar, 2 lugares, 3 lugares y siempre había un lugar que te gustaba un poco más. Y ese lugar, en el 99% de los casos, te podía hacer una mejor oferta que nosotros. Uh-huh. Porque nosotros éramos un intermediario. Entonces, por Claro, dinero... el ciclo de aprendizaje de qué lugar te gusta era muy corto como para que valga la pena mantenerte con Monkey Fit. Sí, exacto, ¿no? Y justo nosotros también, y esto tiene mucho que ver con lo que queremos hacer como empresa, ¿no? Y nosotros buscábamos generar un impacto a largo plazo en la persona. Eso quiere decir estar en más parte del proceso. No queríamos estar solo en el inicio. Entonces, a nivel de producto, nos tocó cambiar muchas cosas para alinearnos más
a ese otro camino, Ujú. ¿no? Que eso ya es más un tema de decisión del equipo, es más un tema de lo que quieres generar, ¿no? Porque hubiésemos podido hacer todo, reestructurar todo como para que funcione como un agregador que te ayude a elegir el lugar preferido para ti y listo, ¿no? Y el modelo se cambiaba y no sé, qué sé yo, le cobrábamos al gimnasio, Publicidad. publicidad, Ujú. pero no era lo que queríamos hacer. Y no era donde nos sentíamos más cómodos. Obviamente tiene que haber un engarce entre lo que quieres hacer y lo que quiere el mercado, ¿no? Y en el momento en el que nos habíamos quedado sin fondos, literal, ¿Habían recaudado plata para esto o no? familiares, friends and family, estuvimos en una aceleradora también con un pequeño fondo. ¿Cuánto les duró eso, ese dinero? Tuvimos lo de Startup Perú también. Esto habrá durado 1 año y medio más o menos. Y Pero no estaba funcionando. no estaba funcionando y no teníamos las métricas como para ir a pichear y decir esto Claro. funciona. Ujú. Entonces estábamos entre la espada y la pared y la decisión fue, aparte de que, y ahí es donde a veces uno mira hacia atrás y sí hay cosas que uno tal vez quisiera corregir, ¿no? Pero en ese momento incluso las personas con quienes yo me asocié al inicio no estaban más interesadas en seguir en el proyecto, yo sí. Entonces hubo toda una reestructura y la idea más estuvo alineada hacia, ok, ¿cómo hacemos que esto siga funcionando? Hay que ver opciones para cambiar por completo e intentar otra vez, ¿no? Y prácticamente fue desde cero que encontramos el modelo corporativo como algo donde viéramos una luz, porque ni siquiera tenía tantos datos todavía como para realmente saber si iba a funcionar o no. Que es súper común, ¿no? Hace poco en este podcast hablé con Carlos Lau de Curios, que enseña habilidades digitales modernas, ¿no? E-learning, y empezó igual que tú, ¿no? Yendo a los consumidores, a la persona individual que quiere comprar un curso, y luego se dio cuenta de que era mucho más rentable y fácil, entre comillas, ir a empresas, y ahora vende corporativo. Y es lo mismo que, por ejemplo, Creana, ¿no? También un montón de cursos que en un inicio iba al B2C, a los individuos, y ahora están enfocados 100% en empresas. Para ti, ¿cómo, o sea, qué te dio ese insight? ¿O alguien te dijo, no, lo que tienes que hacer es ir acá? ¿Te diste cuenta tú solo? Sí, creo que fue un poco distinto porque nosotros ya habíamos intentado el canal corporativo y no funcionó. Porque igual, siendo intermediarios, el margen que podíamos reducir era muy poco. Entonces estuvimos en todas las pasarelas de descuentos, todas. Vendíamos 5 al mes con todas las pasarelas de descuento. Entonces era inviable apostar por ese camino para nosotros. Entonces en algún momento lo probamos, vimos que no funcionó y descartamos el tema corporativo. Pero en ese momento de crisis en donde era o cerrar, morir o ver de hacer algo completamente nuevo, hice un benchmarking sobre qué estaba pasando en el mundo con estos modelos y encontré un modelo súper bueno en Brasil, que hasta ahora son inmensamente grandes, que se llama Gympass, donde ellos solamente ofrecían el canal corporativo. Entonces yo durante esos meses me preguntaba, ¿y por qué a ellos sí les va bien? Yo lo he probado y no funciona. Entonces me acuerdo que en algún momento alguien me había dicho, yo por si acaso conozco a la gente de Gympass, cuando quieras conversar con ellos avísame. Un buen amigo que estimo bastante de Argentina. Y dije, es el momento, no pierdo nada conversando. Y literal compré un pasaje a Brasil 10 días, con lo último que me quedaba en la tarjeta. Y le escribí a este amigo, me dijo, ok, te contacto. Me contactaron con un par de personas importantes en la empresa. Y le dije, oye, estoy yendo a Brasil, a Sao Paulo, de tal fecha a tal fecha, me encantaría tomar un café contigo. Y me dijeron, oye, súper bien, ya, vente cuando quieras, ok, coordina con mi secretaria, bla, bla, bla. Empecé a coordinar y me dijeron, ¿sabes qué? Tal persona no va a estar en Brasil en estas fechas. Y yo ya había comprado mi pasaje. Y bueno, igual me dijo, oye, igual no te preocupes, hay que hacer una llamada. Ok, ya, bueno, ya igual tenía el pasaje, conocí Brasil. Y a última hora, yo igual estaba yendo, y a última hora esta persona me dice, oye, al final sí voy a estar en Brasil, igual coordinamos el espacio, y yo, ya, golazo. Conversamos, me fue
creo que súper bien. Eran 2 personas importantes de la empresa que me dieron muchas luces sobre cómo direccionar bien el canal corporativo. Y entendí que la gran diferencia es hacer partícipe a la empresa. Si no tienes cómo hacer partícipe a la empresa, vas a tener siempre ese margen muy difícil de negociar. En cambio, cuando la empresa interviene, tienes más margen para manejarlo hacia el consumidor final. Entonces, si la empresa participa, para el colaborador final siempre vas a ser la mejor opción. Entonces, quiero hacer doble clic en ese punto, ¿no? En onda de aportarle valor a la gente que tal vez quiere vender a corporaciones, a empresas, etc. ¿Tienes un ejemplo específico de cómo tú lo veías antes y qué significa incorporar más a la empresa? Venderles, hacer que paguen. Esa es la gran diferencia, ¿no? Porque si vas y ofreces un convenio, un descuento, no tienes cómo jugar con los números. Y no digo jugar en el sentido de jugar y mover fichas, no, es en el sentido de jugar tus números de operación, ¿no? En cambio, cuando la empresa interviene, tienes más espacio y puedes hacer una mejor propuesta de valor hacia finalmente quien va a usar el producto. Entonces, al hacer que la empresa invierta, nosotros somos mucho más baratos para el usuario final. Mucho más barato. Entonces, ese es el punto clave. Ese es el gran factor diferencial. Que la empresa te lo pague. La empresa te paga una parte, ¿no? Y el secreto de todo está en qué tanto te paga y qué tanto pagas tú. Pero ahí al final es un análisis estadístico que literal parece un seguro, ¿no? ¿Qué otro consejo te dieron? ¿Qué otro aprendizaje hubo? Contrata a los mejores en ventas. De eso depende este modelo. De eso depende este modelo. Es muy distinto si vas y te sientas con un director y tienes la capacidad de sentarte con un director y convencerlo de que mueva sus presupuestos para que encaje esto, porque normalmente no está en un presupuesto, a ir desde abajo hacia arriba. Es muy distinto. ¿Y cómo se simplifica eso? Contratando a los mejores, ¿no? La gran diferencia es que yo no tenía la posibilidad de contratar a los mejores. Estaba en cero, prácticamente. Nos tocó aprender muchísimo, nos tocó inventarnos muchísimas cosas para poder llegar a las personas que tomen la decisión, pero finalmente lo que importa es identificar quién decide, ¿no? Y enamorar a la persona que decida sobre el concepto que en números, que en experiencias, que en cultura, que en todo vale la pena, porque al final es una inversión y tú tienes que demostrar un retorno. Y esto pasa mucho también en cualquier otra experiencia que se pueda vender a empresas. Si tú no sustentas un nivel de adhesión, un engagement mínimo, va a ser muy difícil que te vuelvan a comprar el siguiente año. Y si tú le vendes a una empresa y no te compra el segundo año, no es rentable. Sí, me pasa a mí, por ejemplo, con lo de la agencia, ¿no? O sea, rápidamente me di cuenta de que vender likes o alcance, etcétera, a mis clientes no servía de mucho. Lo que necesitan es leads, ventas, o sea, en verdad resultados comerciales. Y si va a ser una iniciativa de brand, también cada vez se puede determinar, se puede medir en verdad el impacto que tuvo en el negocio, ¿no? A través de estos canales digitales, a diferencia de los tradicionales. Y mucha gente se queda de nuevo en simplemente, ya, voy a hacer un montón de output de trabajo, te voy a dar un montón, pero ya, o sea, ¿qué resultados en verdad está teniendo en el negocio? En lo que en tu caso es, como dices, retención, productividad, etcétera, etcétera. Al final la persona que decide apostar por ti está haciendo eso, está apostando por ti. A la persona que decide el comprar algo para la empresa, en realidad no le va a afectar como te afecta a ti o a mí el invertir en algo, ¿no? Le va a afectar en quedar bien, le va a afectar en cumplir sus objetivos, en llegar a sus métricas. ¿Y al inicio vendiste tú todo? Sí, al inicio... ¿Quién fue el primer caso? Una financiera bastante grande aquí en Perú. ¿Y qué les dijiste? Oye, mira, tengo todos estos gimnasios, vamos a empezar a meter a todos tus colaboradores, le vas a decir que somos la mejor empresa para ti, porque mira, te estamos dando este beneficio increíble de que vas a poder probar un montón de centros. Tuvimos la suerte de que estaban buscando algo parecido. Ah, ya. Fue tocar muchas puertas, al inicio creo que en venta corporativa tiene mucho que ver eso, ¿no? El saber tocar las puertas adecuadas para empezar. Es importante empezar a traccionar desde el inicio, ¿no? Y los cierres suelen ser de 1 a 3 o más meses.
Entonces hay un esfuerzo bastante grande comercial. Ellos estaban buscando algo muy parecido, nos encontraron a nosotros o nosotros les encontramos y decidieron apostar en nosotros. Creo que fue una mezcla entre suerte, entre resiliencia, y sentido de innovación para hacer cosas distintas. Fue mucho de todo, ¿no? Pero finalmente empezamos a trabajar con ellos, empezó a funcionar. Hicimos un montón de activaciones, invertimos muchísimo para que ese proyecto funcione. Empezó a funcionar de maravilla. Esto fue mitad del 2019 que hicimos el cambio a B2B. Octubre, noviembre empezamos a trabajar con esta financiera. Enero empezamos a trabajar con un grupo bancario bastante grande, con 10.000 personas. Ya sabes que te voy a preguntar ahora. Sí, creo, no sé. La pandemia. Nos estuvo yendo excelente esos meses. Y febrero, yo tenía reuniones mensuales con esta otra empresa. Tipo de seguimiento, de coaching, ¿no? Y en una de estas reuniones ya se escuchaba de la pandemia desde China, desde Italia. Hay algún Wuhan. Me acuerdo bastante que en esta reunión que tuve, justo había pasado un día antes lo del problema de un barco que no podía entrar a Italia, que fue bien sonado en ese momento, justo por la pandemia. Y en ese momento esta persona me dice, prepárate para lo peor, ¿no? Un mes antes de que cierren las cosas acá. Tuve la suerte de que alguien me dijera, prepárate para lo peor. Y efectivamente nos preparamos para lo peor. Habíamos conseguido levantar plata, habíamos invertido un montón de plata, porque no dejábamos de crecer y todo estaba funcionando excelente. Se usaba muchísimo la plataforma, teníamos más de 300 gimnasios afiliados solamente en Perú. Y era impensable el tener que actuar para prepararnos para lo peor cuando todo estaba yendo súper bien. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué será el miedo de la gente o la temporada también que empezamos a ver en números que la adhesión bajaba, que el uso bajaba bastante? Entonces empezamos a analizar cosas para hacer. De hecho, yo me acuerdo que un par de semanas antes del toque de queda mandé a todo el equipo a hacer trabajo remoto para probar. Qué loco. Sí, ¿Te preparaste de verdad? Sí. Justo yo tenía 2 chicos de audiovisuales en el equipo de producción que más que nada estaban orientados hacia hacer trabajo de marketing para las empresas, para que esto funcione bien. Habíamos identificado que la promoción visual nos ayudaba muchísimo a convertir. Y empezamos a probar cosas. Empezamos a probar, ok, yo tengo 10.000 aplicaciones descargadas en mi celular de todo y la mitad son de fitness. Entonces, más o menos tenía una idea de cómo podría funcionar una aplicación de fitness. Entonces, en ese momento fue como, ok. Volviste a tus épocas de apps. Volví a mis épocas de apps, pero con todo el aprendizaje de no hacer todo desde cero. Y me acuerdo que en ese momento, ya esto fue unos días antes del inicio de la pandemia aquí en Perú, ya habíamos hecho pruebas de contenido digital a demanda, con rutinas, entrenamientos, más o menos que teníamos lo suficiente como para saber qué hacer o cómo hacerlo. ¿Estabas tú en los videos o no? Al inicio salían algunos, tuvimos ahí algunos amigos que nos ayudaron, nos apalancábamos de los centros. Pero tocó el momento ya cuando dijeron, ok, se cierra todo, tocó el momento de decidir en serio hacia qué camino vamos a ir. Y lo primero que fue que tuvimos que hacer, habíamos invertido ya mucha plata en muchas otras cosas que no íbamos a poder recuperar. Entonces teníamos un runway, creo que 2 meses o 3 meses. Entonces fue como que en pasos, ok, necesitamos más plata para extender esto. Como sea, buscar al menos 1 o 2 ángeles que confíen en el equipo, en el producto y en el que vamos a hacer algo distinto. Convencimos a una persona que nos ayudó a extender estos 2-3 meses a 6-7. Y en ese momento, ya con esa tranquilidad, fue como, ok, a nivel de producto, ¿qué vamos a hacer?
de todas maneras hay que prepararnos para lo peor. Si reactivan lo presencial, podemos funcionar. Si no reactivan lo presencial, ¿qué vamos a hacer? Y eran dos caminos. O seguir agrupando proveedores para ofrecer algo virtual, es decir, por Zoom o videollamadas, o seguir nuestro propio camino en generar contenido. Y apostamos por el segundo, porque detectamos desde el inicio que todos estos proveedores de servicios en general estaban recién empezando de la nada a hacer algo totalmente virtual, en digital, en línea. Y los precios eran altísimos. Entonces no había forma de negociar con unos precios así de altos. Y teníamos la experiencia previa de hacer contenido a demanda. Entonces tenemos el equipo para hacer esto. Tenemos cámaras, tenemos equipos de audio y ya hemos hecho algunos experimentos que no nos han salido mal. Vamos con todo por este camino. Entonces fue prácticamente confiar en las mejores habilidades del equipo para hacer esto, ¿no? Y redirigir las funciones y todo. Y sacamos una plataforma gratuita en pandemia que por PR sonó bastante porque era gratis con las empresas, en donde simplemente les decíamos a las empresas, oye, estoy dando esto gratis para que se lo des a tus empleados y te prometemos sacar por lo menos 3 contenidos nuevos cada semana. Y ese era el mindset, sacar 3 contenidos nuevos como mínimo cada semana durante el tiempo que podamos entender que se puede vender después. Y con ese flujo gratuito empezamos a ver que podíamos vender una plataforma con contenido de bienestar a demanda en términos de actividad física, pausas activas, meditaciones y nutrición. Y fue bastante difícil hacer todo ese contenido con pocos recursos. ¿Ese contenido sigue en uso el día de hoy? Claro. Hoy es un gran valor agregado que ofrecemos porque el contenido es nuestro. Decisión correcta, haber tomado el segundo camino de producir su propio contenido. Volviendo hacia atrás, sí. Creo que sí. Es un gran valor agregado para nosotros. El contenido es nuestro. Hay algunos que no son nuestros y que simplemente los dejamos usar por estrategia. Pero todo lo que es nuestro sí lo usamos. Son más de 600 recursos hoy en día audiovisuales. Muy bien curados, muy bien trabajados, producidos. Que en realidad son más que nada hoy en día un valor agregado, ¿no? Pero que sirven muchísimo porque del porcentaje de uso hoy en día representa un porcentaje interesante dentro de la plataforma. Acelerando en el tiempo, ¿dónde están parados ahorita en relación a lo que están vendiendo, ¿no? Porque tuvieron que hacer estos cambios en el servicio, el producto, con miras a ver qué vendían luego, ¿no? Hoy en día, ahorita, ¿qué es todo lo que engloba Monkey Fit? Hoy en día tenemos acceso presencial a más de 200 gimnasios en todo el país. Tenemos acceso a más de 600 recursos audiovisuales de bienestar. Tenemos una plataforma que no solamente ofrece todo este contenido de acceso, sino también te ayuda a generar recordatorios, a mejorar tus hábitos. Tiene funcionalidades muy chéveres de comunidad, de rankings. En realidad todo está muy bien pensado y hecho como para que funcione en una empresa. Y a cada empresa le da su propio como acceso a un portal propio. Sí. Cada empresa tiene como su comunidad, su zona, ¿no? Está brandeada para cada empresa, funciona y es su propia plataforma, no se están colgando de un tercero, ¿o sí? Todo es nuestro, usamos servicios terceros para nubes, gestión de videos, ¿no? Pero el contenido es nuestro, todo está en nuestro lado, sí. ¿Y hacia el futuro qué ves agregando acá a la cartera? Mira, nosotros después de la pandemia nos empezó a ir súper bien, porque todas las empresas necesitaban contratar algo así. El gran problema fueron 2 grandes problemas, que a diferencia de otros países en Perú, aquí no se habilitaron rápido los gimnasios. Si volvemos hacia atrás, fue como 8 meses de diferencia en base a otros países cercanos. Y eso mató mucho la industria. Pero por otro lado, las empresas necesitaban ofrecer algo. Entonces jugó a favor nuestro al inicio porque nos compraban bastante. Trabajamos con un montón de empresas al inicio. El gran problema fue que mientras se aperturaban las cosas, nuestra adhesión, nuestro uso bajaba muchísimo. Entonces
teníamos que hacer algo distinto y no podíamos volver en ese momento a lo presencial porque el mercado realmente no estaba bien. El 50-60% de gimnasios cerró en Perú por pandemia. Entonces era muy difícil volver a hacer algo presencial si no teníamos la oferta necesaria. Entonces empezamos a hacer pilotos sobre economía conductual y nutrición, ciencias del comportamiento y todo. Encontramos modelos chéveres que ayudaban a la gente a poder bajar de peso o perder peso en base a la gestión de sus hábitos. Y aprendimos muchísimo en estos pilotos. El gran problema era que era súper costoso por las horas hombre y otra vez nos volvimos a quedar con poco runway, entonces tocó tomar ciertas decisiones y matamos esos pilotos. Pero todo ese aprendizaje ya lo estamos empezando a replicar en toda la oferta actual, ya con una plataforma mucho más consolidada, con muchos más clientes. Pero son cambios que realmente pueden impactar en la vida de muchas más personas. Entonces queremos ser la plataforma ideal de bienestar que te ayude no solamente a tener el acceso que hace que todo sea más sencillo y flexible, sino que te ayude en el camino a gestionar tus hábitos para poder utilizar bien estas herramientas. Y estamos trabajando en algunas integraciones que creo que van a completar la oferta bastante bien. Yo nunca he tenido un trabajo corporativo, no he estado de lleno metido en el día a día de recursos humanos y operaciones en ese tipo de empresas. Obviamente he visitado un montón por la agencia y he visto un montón de distintas culturas, pero tú que en verdad te metes de lleno a ayudar a estas empresas a dar un mejor trato, un valor agregado a sus colaboradores, incentivar el bienestar, etcétera. ¿Qué ves tú en base a todos estos años de las empresas que lo hacen bien versus las que las hacen mal o tal vez hasta no hacen nada en respecto a estos temas? Creo que al final todo se alinea a la famosa pirámide de Maslow, en donde tienes necesidades básicas que tienes que cubrir. Lo mismo pasa en una empresa. No puedes hablar de bienestar o no puedes tomar acciones de bienestar si primero tu gente no tiene el tiempo ni siquiera para dormir bien. Entonces, si estás en una cultura en donde lo primero que hace la gente es quejarse de que no tiene tiempo para nada, no va a funcionar nada de lo que apliques. Entonces tiene que haber una concordancia, tiene que haber un orden, tiene que respirarse el bienestar en distintas aristas, en distintas dimensiones. No solamente en dar muchos perks y ya, es hacer que la gente se sienta bien para que sea más eficiente, más productiva. Y depende mucho de cada cultura, porque de repente hay culturas en donde sí funciona bastante bien todo, incluso cuando tienes poco tiempo, pero te sientes bien, que es más difícil de lograr y es, creo que a largo plazo menos eficiente, pero todo al final responde a una pirámide en donde tienes que trabajar en base a prioridades. También, si no tienes estructurada ni siquiera un área de recursos humanos en donde apuestes por la formalidad, por ejemplo, va a ser muy difícil, incluso así, que empieces a pensar en temas de bienestar. Ese es el punto que más me gustaría que se escuche y se entienda, porque si no se hacen bien las cosas desde el inicio, es muy difícil ver que algo funciona a largo plazo. Es muy difícil. Y eso obviamente ya recae ya desde los roles de liderazgo. Tienes que convencerlos a ellos, empezar por ellos, convencerlos, casi como ser un consultor para ellos de cómo crear una cultura o cómo formalizar todos estos procesos. Es un proceso de venta, de liderazgo prácticamente, porque una persona que está en una posición de liderazgo, en la mayoría de los casos va a pensar que está haciendo las cosas bien. Entonces es mucho de convencer que apostar por hacer que la gente se sienta bien vale la pena. Se puede mostrar en números, pero es muy difícil verlo en el día a día. Entonces hay que apelar mucho al demostrar con ejemplos el cómo te sientes cuando de repente sales a caminar por la mañana y te sientes más activo durante el día. Entonces hay mucho de poder llevar estos sentimientos a las personas de liderazgo para convencerlos de que apuesten por hacer algo distinto para que su gente se sienta bien. Hay muchas tendencias hoy en día, pero finalmente, al final cualquier empresa se mueve por números. Entonces es bien difícil como llevar esta parte de sentimientos a números
y hacer que engarce todo, ¿no? Ya, y ahora yo soy un gerente, dueño de una empresa. Estoy escuchando a José y digo, me convenciste. Tengo que hacer un cambio, ¿no? Tengo una empresa, tengo decenas o hasta tal vez cientos de colaboradores. Los veo tristes, los veo desmotivados, los veo cansados, los veo frustrados, ansiosos. ¿Qué hago? O sea, ¿me puedes dar fuera de contratar a Monkey Fit, tener una reunión con el equipo de asesores? ¿Hay una estructura clara de pasos que tú dirías debería abarcar para mejorar todos estos procesos? Y que no solo sea, de nuevo, poner la curita, que es, oye, acá hay una serie de beneficios simples, perks, como mencionaste. Creo que hay que empezar por, primero entendiendo que hay distintas dimensiones de bienestar. No solamente es estar bien físicamente, estar bien mentalmente, estar bien financieramente o con tu entorno más cercano. Son muchas dimensiones. Pero lo importante es entender en qué situación está tu gente, ¿no? Hacer un mapeo, hacer un análisis, hacer muchas entrevistas, entender a detalle cómo está tu gente o cómo se siente hoy en día y dónde es que puedes invertir más para generar más impacto. Porque cuando haces una venta, por ejemplo, una estrategia comercial, empiezas por ver el mercado, ¿no? Empiezas por ver qué puedes vender, qué puedes ofrecer en base a lo que la gente quiere. Se debería invertir lo mismo o más en tu propio equipo, en realmente saber a detalle cómo se siente tu gente, dónde necesita más apoyo, en dónde quieren crecer, si necesitan más tiempo, si tienen problemas familiares, si tienen problemas financieros, si están con algún problema de salud, si es que tienen alguna condición crónica que les impide desarrollarse bien el día a día. Todo eso lo deberíamos saber. Realmente tenemos que saberlo. Y a partir de ahí podemos tomar las mejores decisiones. Yo soy consciente que tal vez para algunas empresas la mejor decisión no sea empezar por Monkey Fit. Y si yo voy a una reunión y veo que realmente no va a tener el impacto que queremos, entonces prefiero ser sincero y decirles, hay otras cosas que pueden ser prioridad. Como que, ¿cuál sería un sustituto? No creo que sustituto, creo que hacemos muy bien para la línea en la que vamos de salud física, de prevención, actividad física y salud mental, lo hacemos súper bien, pero si la gente no tiene tiempo para dedicarse a sí misma, creo que va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, y si la empresa ni siquiera conoce a su gente, creo que también va a ser muy difícil aplicar algo, ¿no? ¿Hay un tipo de patrón, tendencia de esos problemas después de hacer un análisis? Bueno, cada empresa de nuevo tiene su propio diagnóstico, pero ¿cuáles dirías son estas categorías principales que la mayoría de empresas sufre? A ver, existen tendencias a nivel mundial, pero te diría de lo que nosotros vemos en el día a día, lo que más nos cuesta y lo que más esfuerzo nos toma es interactuar con empresas que efectivamente tienen poco tiempo. Que la sensación o la queja en primera instancia es no tengo tiempo para esto. Tengo 14 pendientes que eran para ayer. Sí, y de hecho no tiene mucho que ver con cómo se estructura el manual de operativo de funciones o cualquier otra cosa, ¿no? O este tipo de métricas. Muchas veces es el no dar herramientas, el no hacer eficientes los procesos, en duplicar esfuerzos, ¿no? A veces es más un tema operativo que otra cosa, ¿no? Pero eso es súper complejo. Igual no es un problema el poder trabajar en escenarios así, porque algo que hemos visto, por ejemplo, es que cuando alguien realmente dice no tener tiempo, en realidad no es que no tengas el tiempo necesario, sino que tus prioridades son distintas, ¿no? Obviamente, alguien que quiere empezar a hacer actividad física, si realmente lo quiere hacer y está dispuesto y tiene la convicción y se ha formado una identidad de sí mismo de, ok, a partir de hoy día soy una persona que hará actividad física, su prioridad va a ser esa. Pero si no lo tengo en cuenta y no es mi prioridad, seguramente voy a decir siempre que no tengo tiempo. Porque sí podrías tener tiempo, podrías tener 5 o 10 minutos al día, siempre. Pero si no es tu prioridad, no lo vas a hacer. Ahora, está en nosotros el esfuerzo de convencer a la gente de probar. Y a través de la prueba,
vivir la experiencia y hacerles entender que realmente hay un cambio. Muchas veces la gente que empieza a hacer actividad física, por ejemplo, espera ver cambios físicos a la semana, a las 2 semanas, al mes. Y muchas veces no es así, porque puede que hayas estado en un periodo, imagínate, sedentario de 2, 3 años o hasta 10 años. ¿Cómo vas a esperar, si tus hábitos han sido así 2, 3 o 10 años, que en un mes veas cambios? Tu cuerpo obviamente que va a tardar un poco más, como puede que no. Pero hay cosas que sí o sí pasan cuando empiezas un camino más activo. Sí o sí vas a empezar a dormir mejor. Sí o sí tu sistema digestivo va a funcionar mejor. Sí o sí te va a doler menos la espalda. Sí o sí te vas a sentir más activo. Pero si no te lo dicen, no lo vas a asimilar y no lo vas a conectar con este esfuerzo que estás haciendo. Porque finalmente pararte de tu silla, así sean 10 minutos para caminar, es un esfuerzo adicional. Entonces, hablando sobre gestión de hábitos y algunas metodologías, que hay miles, el esfuerzo que tú implicas para hacer algo, si no lo tangibilizas, va a ser muy difícil que te funcione para hacer valer lo que realmente pasa, ¿no? Por ejemplo, si es que tú ya has ido 3 veces al gimnasio, el hecho de que vayas una cuarta vez, puedes anexarlo hacia el esfuerzo de haber ido 3 veces. Entonces, yo puedo decir, tengo que ir esta cuarta vez porque ya he ido 3 horas de mi vida, ya he invertido 3 horas de mi vida. Entonces, estas 3 horas de mi vida valen la pena como para que intente ir una cuarta vez. Entonces, todas esas cosas intentamos hacerlas dentro del servicio que le damos a la empresa, a través de charlas, talleres, desde la misma plataforma, desde la comunicación que podamos hacer y dirigir a la persona. Todo esto tiene que conversar con el acceso que tienes, con la flexibilidad, con los recordatorios, con lo que te diga la empresa en ese momento. Nosotros ayudamos a la empresa desde el momento de la intriga que se lanza el programa. Hacemos todo un trabajo de comunicación, literal armamos un plan de comunicación para cada empresa cuando quieren trabajar con nosotros. Entonces tenemos muchísimos insights de cosas que funcionan y no. Tenemos muchísimos insights también de cuánto tiempo puede tomar hacer que algo funcione. Tenemos muchísima información que tratamos de accionarla siempre. Pero para esto necesitamos siempre la colaboración de la empresa y los líderes, ¿no? Eso es esencial para que todo lo que te estoy diciendo funcione, ¿no? No, me gusta muchísimo. Sé que te interesa bastante el tema de los hábitos, quiero entrar a eso. Hay una frase de James Clear, el autor de Atomic Habits, que me gusta bastante, que es: cada acción que tomas es un voto hacia la persona en la que te quieres convertir, ¿no? Y son estas pequeñas acciones que haces en el día a día, semana a semana, mes a mes, que en esencia te convierten en esa persona, porque es una línea muy gris, muy invisible, de cierta manera, de tu identidad, cuando ya te puedes considerar de que eres algo. Soy una persona, digamos, fit, o una persona saludable. O sea, esa línea es bien gris, puede variar de persona a persona, pero si tú eres alguien que todos los días está votando con sus acciones a través de comer sano, platos sanos, decirle no a la galleta, al postre, a ir al gimnasio, a pensar en tus colaboradores y hablar con tus colaboradores en el caso de que dices que soy una persona que le da importancia a su equipo y la salud de su equipo, esas pequeñas acciones y la consistencia de ellas es la que realmente te dan esa identidad de poder hacerlo, porque si no es floro, es mentira, ¿no? Y son estas pequeñas acciones que se van acumulando, estos small wins. Entonces a veces la gente se pone la valla muy alta, ¿no? De que no, tenemos que hacer este proyectazo de transformación, etcétera, etcétera, para la empresa o de manera personal tal vez, y no se dan cuenta de que no, son esas pequeñas acciones en el día a día, estas pequeñas victorias que en verdad te convierten y crean el hábito. Tal cual. James Clear habla mucho del sistema que tú puedas formar, ¿no? No tanto de la meta, porque todos podemos tener metas, sino el resultado Proceso sobre metas. Exacto, ¿no? El resultado se basa en base al éxito que tengas al formar tu propio sistema. Y sobre la identidad, por ejemplo, hay mucha diferencia entre alguien que está intentando dejar de fumar
versus alguien que ha tomado la decisión y se considera una persona no fumadora, a pesar de que haya sido ayer la decisión, ¿no? Si tú le invitas un cigarro a alguien que está dejando de fumar y te dice, no gracias, estoy dejando de fumar, versus, no gracias, ya no fumo, hay una gran diferencia, porque tu acción, tu sentido está totalmente alineado a tu identidad y es mucho más fácil que funcione. Así como cuando estás en un ambiente, vas a buscar hacer que algo funcione en base a lo que la gente quiere que funcione. Por eso es que muchas veces las comunidades tienen mucho éxito por eso, porque una comunidad se forma en base a intereses comunes. Y si existe un interés común de llevar una vida saludable, tú vas a percibir llevar una vida saludable como algo bueno, como algo chévere. Y a partir de ahí es que poco a poco te vas a engarzar con la idea de, ok, esto es bueno para mi vida, ¿por qué no hacerlo? El ambiente, ¿no? O sea, no tiene que ser una comunidad, también puede ser simplemente, oye, quiero bajar de peso o quiero comer más saludable, digamos. Uh-huh. No tener las galletas a simple vista. No comprarlas, ni siquiera comprarlas. No tenerlas en tu casa es la mejor cosa que puedes hacer para que cuando, no sé, estás en tu computadora, en tu cuarto, en tu sala, donde sea, y sabes que están ahí a 4 metros, ¿no? Están al alcance. Ahí es donde se vuelve un problema. Es lo mismo con el celular, por ejemplo. Todo el mundo hoy en día, o sea, ya somos androides de cierta manera. O sea, claro. O sea, la gente no se pone a pensar, o sea, ¿cuántas horas de tu día pasas estando a más de 1 metro de tu celular? Casi ninguna hora. O sea, siempre estamos acá conectados en el bolsillo, claro, en nuestro escritorio, en nuestra mesa, en nuestro auto, en el camino, donde sea, ¿no? Sí. Es muy y esto genera un montón de distracciones porque te van a llegar notificaciones. Y si quieres ser alguien productiva en el mundo, digamos, competitivo, laboral, etcétera, es bien difícil mantenerte enfocada si es que estás con el celular ahí. Mejor ponlo en modo avión, en un cajón, a 3/4. Claro. Yo tengo, por ejemplo, en el celular solamente notificaciones para mi círculo cercano en llamadas. Y Rappi. Ni siquiera ahí. Y MonkeyFit, ¿no? Las notificaciones de MonkeyFit. Pero no recibo notificaciones ni de WhatsApp, ni de textos, ni de correos. Llegó un punto en el que me saturé demasiado con eso y bueno, tomé una decisión un poco más drástica de solamente tener esas notificaciones, ¿no? Pero sí he sentido un gran cambio en mi día a día. Y tiene mucho que ver con la facilidad que le das a las cosas que quieres hacer y la dificultad que quieres agregarle a las que quieres dejar de hacer, ¿no? Si quiero dejar de comer galletas, no debería comprarlas, ¿no? Si quiero empezar a comer más sano, entonces debería empezar a tener a la mano cosas que sé que van a funcionar para comer más sano. Si quiero empezar a hacer ejercicio, debe ser fácil para mí. Yo no puedo matarme todos los días yendo a entrenar a las 5 de la mañana cuando no hago actividad física hace 2-3 años. Simplemente no va a funcionar. Y ayuda bastante con el monólogo interno que tú te das en el día, ¿no? En relación a James Clear que mencionamos, hay una cosa que aprendí de él, que él sugiere como 2 cosas que te dices constantemente a lo largo del día. Una versión es decir lo que te consideras, ¿no? Soy una persona saludable. Y constantemente decirte a ti mismo, soy una persona saludable. Luego, cuando surgen esas ocasiones donde podrías no ser saludable, tomar una acción incorrecta en relación al hábito que quieres formar o mantener, te va a ayudar si constantemente te estás diciendo eso, soy una persona saludable. Otra versión o lo mismo que escuché de Naval Ravikant, que es alguien que he mencionado bastante en este podcast, él decía que él antes se consideraba una persona no tan feliz. Y simplemente por haberse dicho él constantemente, soy una persona feliz, por alguna razón lo ayudó bastante, en base a su experiencia, a, en verdad, estar más feliz, más contento en el día a día, ¿no? Constantemente dice, soy una persona feliz. Y si no te sirve esto, le puedes dar la vuelta, de cierta manera, que es, ¿qué haría una persona saludable? Constantemente preguntarte en una situación donde no tienes la tentación de no ser saludable, bajo este ejemplo, decirte, ¿qué haría una persona saludable? ¿O qué haría una persona responsable? ¿O qué haría una persona que le importa a sus colaboradores? Y ahí es súper importante el hecho de tener la información a la mano, de saber cómo consultar eso o a quién consultarle, ¿no?
Hoy en día es muchísimo más fácil, preguntas a ChatGPT, se va a decir algo coherente, ¿no? Que incluso pueda funcionar para ti. Pero el sentido prioritario de la comunidad es eso, ¿no? Es hacer que eso sea más fácil, es hacer que existan niveles de confianza en donde tú sepas que esta persona en la que confías te va a dar un buen tip, un buen consejo. Y eso a nivel de bienestar es básico. Es básico que la gente sepa que hay gente en la que puede confiar para que le dé algunas recomendaciones o le mejore el camino o el proceso, ¿no? Y eso también tratamos de hacer. Lo bueno de trabajar con empresas es que intrínsecamente ya existen comunidades. No tienes que crearlas. Las comunidades están ahí. Solamente tienes que hacer lo necesario para activarlas, para que funcionen. Encontrar líderes, encontrar la forma correcta de hacer que estos líderes se comuniquen, facilitarles la comunicación. Eso es súper importante. Pero la comunidad ya existe. Entonces es más fácil, ¿no? Y algo que también nos funciona un montón es que nosotros ahora tenemos un plan familiar. Entonces, es mucho más sencillo, es hasta 7 veces más probable de que empieces a usar la plataforma si tu familiar ya la está usando. Entonces es un valor agregado que estamos ofreciendo ahora a algunas empresas. Está funcionando súper bien. Prácticamente el 25% del uso dentro de la plataforma hoy en día es de familiares. Y eso ayuda muchísimo a que los demás se sumen, ¿no? Y lo mismo pasa dentro de la empresa, ¿no? Hoy en día es un poco más difícil cuando tienes entornos más híbridos, ¿no? No tan presenciales, pero encontramos ahí con las familias un factor diferencial, algo que nos está ayudando muchísimo y ha sido vital para nosotros. ¿Tú personalmente hay un hábito que te ha costado formar o eliminar? Me ha costado mucho leer frecuentemente libros, ¿no? Yo leo un montón, leo bastante. De hecho, en algún momento cuando me cuestionaba a mí mismo por qué no leo tanto, en realidad saqué la cuenta de cuánto leía por día y leo muchísimo. Leo muchísimos artículos, cosas que estoy investigando todos los días. Pero quería leer más libros. ¿Audiolibros probaste? He probado audiolibros, me fue bien hasta que me quedé corto de los audiolibros que me gustaban en la aplicación que estaba usando. Tienes la de Amazon es buenísima, Audible. Empecé a probar Vic, me gustó bastante. Y ahorita estoy probando Amazon, me está yendo bien, pero me compré un Kindle y me está funcionando bastante bien. De hecho, hay un punto súper interesante y es un paréntesis bastante... No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me di cuenta que me empezó a funcionar bastante el Kindle por la facilidad que tenía del seguir leyendo en la misma página desde el celular cuando estaba en un taxi, cuando estaba caminando, cuando estaba sentado en la sala y el Kindle estaba en mi cuarto. Ese punto es diferencial para mí, ¿no? El hecho de que tenga la facilidad de seguir leyendo siempre en la misma línea sin tener que cargar el libro es fundamental para mí. Entonces, a partir de ahí creo que ese ha sido un gran cambio y me está funcionando. Y al revés, un hábito que te haya costado dejar. Bueno, yo abiertamente he dicho que he entrado en cuadros de depresión bastante tiempo y muchas veces la depresión se alinea a hábitos o a malos hábitos. Por ahí hay muchos hábitos que me han costado muchísimo cambiar. De hecho, bueno, algo muy sencillo que es más tangible. Empecé a comer comida chatarra de la nada. Yo nunca en mi vida he comido comida chatarra, nunca. Y por alguna razón... ¿Cuál te gustó? ¿Taco Bell? Pollo a la brasa y hamburguesas. Por alguna razón. Creo que yo le echo la culpa en broma al embarazo de mi novia y digo que a mí me dieron los antojos, pero no, en realidad, o sea, ha sido producto de un cuadro de ansiedad que lo expresé así. Uh-huh. Y me empezó a costar bastante dejar de hacerlo y de hecho a partir de ahí incluso empecé a dejar de hacer actividad física como hacía antes. Entonces me ha costado bastante como volver al ritmo que tenía frecuentemente. De hecho, a partir de ahí y a partir de algunas funcionalidades nuevas que estamos sacando,
he podido salir adelante. Eh, a ver, tengo un framework interno en el que me pongo metas semanales para hacer algo y trato de que sean sencillas de cumplir, ¿no? Mientras más sencillo sea, mejor. Y si me paso y hago algo más, chévere. Pero lo que sí no puedo hacer es al menos no llegar a mi meta, ¿no? Pero Una de las cosas que dice James Clear, de nuevo mencionándolo ya por tercera vez, es de que una de las mejores cosas para eliminar un hábito es tratar de reemplazarlo. De eliminar un mal hábito, tratar de reemplazarlo. Entonces, un que ejemplo, ¿no? el tiempo va a estar ahí, vas a querer hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, tal vez, no sé, tomas demasiada Coca-Cola y no te gusta, ¿no? Y lo quieres eliminar. Tal vez reemplázalo simplemente por otra bebida Que te que, guste. que sea... que tenga... ¿Gas? que tenga gas, pero que tal vez sea más natural en otros aspectos, agua con gas. Tal vez es una manera mucho más fácil de eliminar el mal hábito en lugar de decir voy a bajar el consumo, que está bien, o tratar de eliminarlo por completo, que es muy difícil por la mayoría. No, por ejemplo, muy común es que gente que quiere dejar de fumar pasa a vape, que ahora tal vez hay ciencias que dice que tampoco es que sea más saludable o lo que sea, pero es una manera muy común de personas que dejan de fumar cigarro, pasan a vape, lo reemplazan. O antes mascar chicle, ¿no? Creo que lo importante también para formar nuevos hábitos o dejar de hacer algunos tiene mucho que ver con, para mí, en realidad, por todo lo que he visto, por todo lo que he hecho, por todo lo que he probado, por todo lo que he recomendado, lo más sencillo termina siendo un framework de BJ Fogg en Tiny Habits. Él de hecho simplifica todo y dice, una consecuencia de hábitos puede ser como tu solución ideal, ¿no? A partir de que tengas la habilidad, la información y la motivación, vas a poder tener el empuje necesario para empezar, sí, pero para mantenerlo tiene que ser muy sencillo. Tiene que ser muy sencillo dejar de hacerlo o cambiarlo y tiene que ser muy sencillo empezar a hacer algo. Por ejemplo, yo no puedo mandarme a hacer actividad física, como te decía, todos los días a las 5 de la mañana cuando no lo he hecho antes, pero sí podría ponerme la meta de al menos ir 1 o 2 veces a la semana a caminar 5 minutos. No importa que 5 minutos sea nada. El hecho de que tú hagas 5 minutos de caminata y celebres después de hacerlo va a hacer que generes dopamina, que tu cerebro relacione el caminar los 5 minutos como algo bueno y que lo hagas de manera constante porque es fácil de hacer. La pequeña victoria. La pequeña victoria, que en el tiempo va a ir creciendo en dificultad, pero va a ser más sencillo si crece en dificultad poco a poco. ¿Qué otro hack ahí de hábitos? Sé que te gusta bastante el tema. Creo que el ambiente es fundamental también. El ambiente, el tener la identidad formada. Cuando hablamos de ambiente, es indispensable de que algo sea sencillo o difícil en base a tu ambiente visual funcione, ¿no? Cosas tan sencillas como si quiero empezar a tomar más agua, el tener el agua lista siempre, ¿no? Eh, Hace poco se me perdió el tomatodo y he estado un mes sin tomatodo porque me dio flojera comprarme otro tomatodo. Y a partir de tomar menos agua, empecé a ver que mi cuerpo funcionaba distinto, empecé a comer mal, todo empezó a funcionar más porque empecé a dejar de tomar agua. Y es porque mi ambiente había eliminado algo esencial, que era el tomatodo. El tomatodo para mí es esencial, lo llevo a todas partes, porque sin un tomatodo no voy a tomar agua. O sea, me da Sí, yo tomo muy flojera. poca agua y tomo mucho café, que es una mala combinación por todos lados. Entonces podrías de repente adecuar tu espacio para que al lado del café siempre tengas agua. ¿Sabes cuál me ayudó? Y es un poco jugando con esta de reemplazar. Y tengo que retomar, porque sí lo hice por varios meses y me ayudó. De nuevo, tomo poca agua y mucho café. Empecé a comprar mate, como los argentinos, como los uruguayos, que eso requiere de básicamente tener tu bidón de agua al costado caliente y llenar la matera constantemente. Y tiene harta cafeína, tiene buena cafeína, entonces reemplaza el café, pero estoy consumiendo mucha más agua, ¿no? Entonces tengo que retomar a eso, en onda de reemplazar. Claro, sí. Ahí, por ejemplo, un tip es que puedas
hacer un condicionamiento un acondicionamiento de hábitos, una consecuencia de hábitos es el término, en donde si tú tomas siempre café, tú puedes decirte a ti mismo, cada vez que me sirva una taza de café, me voy a servir un vaso de agua. Por defecto, si tú siempre vas a cumplir eso, siempre vas a tener un vaso de agua cuando te sirvas un café. Por defecto vas a tomar más agua. Pero eso finalmente es una consecuencia de hábitos. Algo que me funcionó a mí para empezar a tender mi cama, que de hecho fue un hack bastante útil para mí. Simplemente quería tender mi cama todos los días. Entonces empecé a identificar algo que ya hacía de manera frecuente al despertarme. Y ya había tomado la costumbre de ver podcasts en la mañana, al despertar. De lo que sea de entretenimiento, sea de aprendizaje, de lo que sea, siempre al despertarme trataba, ya no lo hago mucho, pero trataba de despertarme escuchando algo en YouTube o viendo algo en YouTube. Entonces, simplemente fue, al iniciar la reproducción de algún video en YouTube, voy a tender mi cama. Y me empezó a funcionar, ¿no? Claro, lo anexas con algo que te gusta. Con algo que ya haces. Uh-huh. Ese es el secreto, anexarlo con algo que ya haces, porque ese va a ser tu recordatorio, ese va a ser tu trigger. Eso va a hacer que tú recuerdes por defecto algo. Muchas veces el simplemente recordar va a hacer que lo hagas, ¿no? ¿Qué libros tienes de hábitos? Hemos mencionado el de James Clear, Hábitos Atómicos, mencionaste... Tiny Habits, El Poder de los Hábitos. De ahí Hooked, creo que tiene mucho que ver con hábitos, es más a nivel de producto, pero tiene mucho que ver con hábitos. Y esos son, creo que los que... ¿Y hay un hábito relacionado a el mundo de negocios y emprendimiento que tuviste que desarrollar, que no tenías antes, que era necesario para poder, digamos, sacar adelante el negocio? Me costó mucho aprender a vender, y para ejecutar comercialmente es básico empezar a llamar. Me inventé una rutina sencilla en la que a todos los que tenía que llamar en el día abría una pestaña distinta solamente con los datos de esa persona y la cerraba cada vez que completaba la llamada y tomaba nota de la llamada. Me funcionó bastante, porque no me gusta llamar, me cuesta muchísimo llamar, y el solo hecho de tener abiertas las pestañas y tener una obsesión por no tener pestañas abiertas hacía que llame. Empezabas, claro, con decenas de pestañas. Tenía 20 pestañas abiertas en el día y sí o sí mi día tenía que acabar sin pestañas. Entonces ese fue un hack que me cambió la vida, comercialmente hablando. Pero creo que siempre trato de inventarme cosas para sacarle la vuelta a mi día a día, para hacer que sea más productivo. Creo que esos son buenos ejemplos. En relación a manteniendo la línea de aprendizajes para el camino emprendedor de negocios, ¿hay algo que te hubiese gustado saber antes de empezar? Vender más. Más concentrado en ventas desde el Sí, inicio. Desde el inicio. Mucho producto, mucho mucho customer success, que no está mal. No, obviamente es necesario, pero si no vendes no hay producto que desarrollar. Exacto. Creo que desde el inicio faltó mucho de eso, pero siento que ahora lo hacemos bien. Te quería preguntar, porque tienes mucha experiencia en este tema, sobre el otro lado de la ecuación, que es, hemos hablado bastante de lo que tienen que hacer las empresas, ¿no? Estas corporaciones con las que tratas, pero ¿qué hay de todos estos centros de salud, gimnasios, estudios, lugares que proveen soluciones de fitness, salud, bienestar, etcétera? Has tratado con muchísimas, ¿no? Cientos, algunas ya quebraron también, como mencionaste, como por la pandemia, ¿no? Un tema ya anomalía, aislado, pero ¿qué ves que funciona? O sea, ¿qué ves que funciona? ¿Cuáles son las mejores prácticas de las que en verdad tienen un buen negocio? Porque seguro hay personas que nos están escuchando que o ya tienen o consideran emprender un negocio de esta índole. Creo que, para empezar, solo como para dejar en contexto, nosotros
a pesar de que los gimnasios o los proveedores de estos servicios sean nuestros proveedores finalmente, en cuanto al modelo de negocio, nosotros siempre tratamos de tener el flujo como si fuesen nuestros clientes también. Porque sin ellos no tenemos usuarios. Sin ellos no tenemos empresas. Entonces el trato siempre es muy distinto al que alguien podría imaginarse. Eso es un factor fundamental y creo que es clave en el negocio. ¿Qué cosas hacen bien o qué cosas son distintas? Lo que más hace que la gente vaya y vuelva a un lugar son las recomendaciones y el sentirse bien en la clase. Eso quiere decir que tus entrenadores o la gente que te reciba en el centro, en el gimnasio, en lo que sea, tienen que hacerte sentir bien. Eso es fundamental. Si yo voy y por más de que tengan la mejor metodología del mundo, las mejores máquinas, el personal más calificado, si no hago clic o hago match con esta persona que voy a tener que ver muchos días de mi vida, no voy a volver. Entonces eso es fundamental. Y quienes hacen mejor eso son los estudios o los centros más personalizados, pero esto se puede replicar a nivel masivo, a nivel personalizado. Es simplemente darle el valor necesario y cuantificarlo. Si inviertes un poco más en la experiencia, vas a asegurar mayor retorno, mayor rentabilidad, mayor lifetime value en el negocio, ¿no? Mayor tiempo de vida del usuario en tu centro. No creo que valga la pena estar vendiendo para que estén 2-3 meses contigo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Muchos se concentran demasiado en la adquisición de clientes y no suficiente en la retención. Eso le pasa a todos los negocios, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya hay empresas como Curios o Reforge, etcétera, muy conocidas por sus metodologías de enseñanzas en relación a producto y crecimiento, growth, y te dicen, ¿no? La métrica principal, la más importante para el crecimiento de un negocio, no es tema de adquisición, es tema de retención. Es más caro tener gente nueva, siempre. Creo que eso es fundamental. Y nosotros extraemos muchísimo de las buenas prácticas que vemos en los gimnasios. Conversamos muchísimo con gente muy alineada a la industria, con gente muy capa, que hace las cosas demasiado bien. Creo que hay muchísimo por aprender y replicar, ¿no? Y como modelo de negocio, cómo hacen su pricing, cómo establecen sus membresías. hay de todo. Está la industria masiva, en donde a menor precio... SmartFit, por ejemplo. SmartFit, gimnasios, cadenas de gimnasios. En donde más vas a apelar a hacer algo más barato y bueno, que no está mal, es una buena estrategia. Y a través del bajo precio retienes a la gente. Requiere capital, mucha inversión en marketing, mucha inversión en infraestructura. Pero y tengo entendido, tengo entendido de que ese modelo funciona asumiendo de que un montón de personas no van a atender. Porque estás de cierta manera sobrevendiendo los espacios con miras a que un montón de personas no van a entender y por ende no van a estar tan yendo, ¿no? Considerando de que el ticket es bien bajo para lo increíble que son las instalaciones. Digamos que ese es el camino de la vieja escuela en cuanto al negocio en fitness, ¿no? El vender a mucha gente y esperar que muchos no vayan. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que hay Planet Fitness, creo que se llama. Sí. Pero finalmente sí siento y creo que está cambiando. Sí siento que ya la gran mayoría se ha dado cuenta de lo importante que es hacer que tu gente vuelva o vaya o use el servicio. Y poco a poco está cambiando muchísimo la industria para que funcione en torno a eso, ¿no? Creo que el punto de quiebre que impacta muchísimo en esta industria es el sentido de las membresías, ¿no? Creo que el mundo de los gimnasios es uno de los primeros en donde se usa el término de membresía, pero siempre han sido membresías anuales, semestrales, en donde ya no vale la pena en realidad. Creo que la gente invierta tanto desde el inicio para arriesgarse tanto a saber si vas a ir o no vas a ir. La tendencia hoy en día más está en pagar mes a mes y convencerme de tener un buen servicio para volver. Ese es el mindset. Como Netflix. Sí, claro. Ya el mundo gira en torno a eso. Entonces la industria se tiene que adaptar. Creo que sí se está adaptando.
pero hay todavía mucho que hacer. Y en cuanto a oportunidades sobre qué es la membresía, o sea, trends en relación a tipos de ejercicios o soporte para el bienestar. Por ejemplo, ahora vemos que cada vez, como que por un momento hubo un surgimiento del CrossFit, creo que ya tal vez bajó un poquito. Ahora, por ejemplo, no sé, está volviendo bien conocido ciclo, por ejemplo, que es, ¿no?, como bicicletas estacionarias, etcétera, etcétera. Y hay como que nichos de distintos deportes, actividades que están surgiendo. Siempre van a haber nichos, tendencias. Lo bueno de esto es que hay que saber qué hace que esto funcione para poder replicarlo, ¿no? En el sentido del cycling, de estas clases en donde se vende más el entorno, el ambiente de fiesta, de diversión, a la vez que haces ejercicio, eso es lo que vende, ¿no? La experiencia, el que te diviertas, el que la gente no piense en me voy a sacar la michi haciendo ejercicio, sino voy a ir a pasarla bien. Y hay un mercado, un gran mercado que apuesta por eso y que quiere eso. Entonces, eso es una tendencia, por ejemplo, que estamos viendo hoy en día. El sentido de comunidad es bien importante, ¿no? Sí. Mucha gente tal vez no recibe ese sentido de comunidad o tal vez no suficiente en su entorno de amigos o familiar o en el trabajo y tienen que recurrir a estas actividades que no solo le dan el beneficio de salud, sino también ese sentido de comunidad. Los canales de venta más comunes y óptimos para un gimnasio son los referidos, afiliados, que tienen mucho que ver con la comunidad. Y también hay un concepto, no sé si tiene un nombre, pero en el journey normal de toma de decisión para inscribirte en un lugar para hacer ejercicio, se piensa mucho en, como usuario, en el que veas algo de manera constante. Por ejemplo, pasas por un gimnasio todos los días y ves por el vidrio que hay mucha gente sudando, haciendo ejercicio. Eso llama la atención y hace que en algún momento preguntes. Entonces es súper importante mantener la visibilidad de lo que ofreces, ¿no? Para que la gente pregunte. La gente por sí misma, creo que la gran mayoría es consciente de que tiene que hacer alguna actividad física. Lo importante es hacer que engarce en cuanto a sus gustos, en cuanto a su nivel, en cuanto a su expertise, en cuanto a su tiempo, en cuanto a su... y 10.000 variables más, y por eso es difícil. Pero lo importante es hacer ese match, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y el que tú entiendas como negocio, en que tú tienes un tipo de gente más adecuada para lo que tú ofreces, es fundamental. ¿Hay algo con el que has cambiado tu opinión de haberte metido tanto a este mundo de, no solo por el lado de negocio, sino también meterte aún más de lleno a este mundo de bienestar, salud, haber tratado tantos casos? Porque tú tienes tu experiencia particular, ¿no? Dijiste que te iba bien en el atletismo, tú tienes tus gustos personales, etcétera, pero ahora que has tenido este rango de experiencias de haber ayudado a personas en empresas como individuos, como haber visto todos estos negocios relacionados a salud y bienestar, ¿algo que te has cambiado tu opinión sobre estos temas? El no insistir tanto. A nivel de tratar de que haya más gente que pruebe cosas o que intente llevar un estilo de vida distinto, creo que el insistir mucho no sirve mucho. Creo que tienen que llegar por sus propias conclusiones. Tiene que llegar la persona por su propia cuenta y en el momento que la persona tome la decisión tiene que ser fácil. Y tiene que saber la persona que tú vas a estar para ellos en ese momento, ¿no? Antes te sentías más en el rol de motivador. Sí, muchísimo más, ¿no? Y en mi propio caso, en el entorno personal, en la gente más cercana, yo antes era muy incisivo en intentar convencer. Hoy no. Hoy es más tratar de predicar con el ejemplo y esperar a que pregunten para ayudar. José, quiero pasar a la dinámica que suelo hacer en este podcast. Son varias preguntas así rápidas. Lo primero que se tenga a tu mente, ¿vale? Ok. A ver, ¿qué oportunidades de negocio ves? O sea, tú estás metido en Monkey Fit Full, pero de seguro tienes muchas ideas. ¿Qué le recomiendas a alguien empezar hoy en día? No sé si al tal punto de recomendar, pero veo una gran oportunidad también a nivel de bienestar. Justo en lo que hablábamos antes sobre la pirámide.
A nivel de las necesidades más básicas es donde creo que se puede invertir muchísimo para tener mucho más impacto. Es decir, en sencillo, ayudar a la gente que tiene muy pocos recursos a que con esos pocos recursos elija lo mejor para su vida. Como ordenar prioridades, un poco de manejo de capital. Más a nivel de bienestar, incluso, ¿no? Más a nivel de con lo muy poco que pueda tener, igual tener algo saludable. Buenísimo. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio o vida? Calendario, muchísimo. Uso, por alguna razón empecé mucho en el mundo de Microsoft y tengo mucho de Office, mucho de Teams, Microsoft To Do, que antes era otra aplicación y justo la usaba. Esas son las que más utilizo. Y notas. Uso muchísimo notas. Todas las ideas van a las notas. Todas las ideas van a las notas. Si pudieras tomar un café o una cerveza con cualquier persona histórica, ¿a quién elegirías? Me gustaría hablar a nivel personal con algún deportista que haya tenido muchísimo éxito. No se me viene un nombre a la cabeza ahorita. Messi, Michael Jordan. Tal vez alguien que con menos oportunidades todavía haya podido hacer algo. Sí. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Creo que lo que se me viene a la cabeza ahorita es el intentar lanzarte a la piscina sin pensarlo mucho. Creo que sí es una mala recomendación. Creo que sí hay que darnos el tiempo de asimilar y pensar y prepararnos para lanzarnos a la piscina. Las pequeñas victorias, de nuevo, volviendo a eso, ¿no? O sea, el tema de toma pequeñas acciones en las noches o los fines de semana, sí. Valida, exacto. Agarra algo de tracción para que ir ganando esa confianza. No todo tiene que ser ese salto. No todo tiene que ser tan riesgoso. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana en tu negocio, ¿qué harías en esas 2 horas? Juntarme con el equipo, tomar decisiones o ayudarlos y ayudarlas a tomar las decisiones. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Salto largo? Yo siempre quise ser doctor, traumatólogo. Bien, sí la veo, así te veo. Sí, me lesionaba demasiado. Mejor compra de $100 o menos. Mencionaste el Kindle, es una que mucha gente ha dicho en este podcast. Otra, mis audífonos. Uf, sí. Unos buenos audífonos son todo para mí ahorita. Yo que escucho podcast todo el día, para hacer ejercicio también, unos cómodos, clave. Sí, unos cómodos que tengan buena batería y suenen bien. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué pondrías? 1% al día es 37x o más. A ver, descríbelo para los que tal vez no lo captaron. Si haces una mejora, así sea insignificante, de 1% al día, elevado a la cantidad de días que tiene el año, es 37x o más de mejora en el resultado, ¿no? Puedes hacer cosas muy sencillas día a día, lo importante es que mejores siempre, ¿no? Para que sobre lo que has conseguido mejorar el día anterior sea exponencialmente mejor. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Creo que siempre va a ser entrenar, hacer ejercicio. Creo que es el camino que para mí funciona más en estar estable emocionalmente. Ahora estaba escuchando un podcast ayer de Tim Ferriss que tenía invitado a Andrew Huberman, que también es un señor muy conocido, un profesor de Stanford, trabaja mucho el tema de la mente y la salud. Y hablaba de cómo, Andrew Huberman, de cómo hay 5 pilares que resumen el bienestar hoy en día, ¿no? Tenía, en primer lugar, dormir, ¿no? Como que el sueño, ¿no? Entonces necesitas en verdad dormir bien para que todas las otras cosas para que todas esas cosas que hagas tengan sentido y en verdad funcionen bien, ¿no? Es como la base de la salud. En segundo lugar decía la nutrición, ¿no? Tener bien tus macronutrientes, tus micronutrientes, ahí bien balanceado todo. Luego decía movimiento, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, moverte, etcétera. Luego él decía luz. Hay gente que no recibe suficiente luz y él recomienda bastante de que la primera cosa que tienes que hacer al levantarte es rápidamente exponerte a luz natural. Y en último lugar,
era ya, él lo llamaba relaciones, ¿no? O sea, relaciones con amigos, familiares, tal vez colaboradores, pero tener una comunidad de personas cercanas que te dan ese soporte emocional. Y estos como 5 pilares del bienestar y la salud. Buenazo. Buen resumen. De hecho, a partir de ahí, o sea, nosotros por eso nos enfocamos casi al 100% en actividad física. Creemos que si eso es fácil de hacer, en consecuencia vas a empezar a dormir mejor, vas a empezar a preocuparte por dormir más, a preocuparte por comer mejor, a preocuparte por otras cosas. A mucha gente que tiene insomnio le recomiendan haz deporte en exceso. Sí, caes muerto a dormir. ¿Libro que más has recomendado? Tiny Habits. ¿Cuál es la mejor inversión que has realizado? Puede ser de tiempo, dinero, esfuerzo. Mi salud mental. Darle prioridad. Prioridad en tiempo, en Estudio. psicólogos, en terapia, en entrenar, en entender qué es importante para mí, en invertir en eso. ¿Hay algo particular que en tu caso te ayudó? Creo que terapia. Ir a terapia, hasta ahora voy. Me funciona bastante. Y quiero hacer una nueva pregunta. Más que una pregunta quiero que tú dejes la pregunta para el siguiente invitado. ¿Qué le preguntarías al siguiente invitado, sin saber quién es? ¿Qué haces antes de dormir? Buenísimo. José, me ha vacilado mucho en esta conversación. Listo. Creo que has aportado un montón de valor a todo tipo de públicos. ¿A dónde quieres derivar a nuestra comunidad, a los que nos escuchan? ¿Dónde encuentran a Monkey Fit, a ti? Bueno, pueden buscarnos en todas las redes como Monkey Fit o Monkey Fit Pass. La página es monkeyfitpass.com. Si crees que puede ser un buen momento para que la empresa en donde estés invierta en ti o en los demás, podemos ayudarlos. Buenísimo. Listo.